Aquí estamos, como todas las tardes, con muchas ganas, hoy con muchísimas ganas, venimos así como si hubiéramos estado entrenando. Como dice, todo plazo se cumple. Los días dice, ¿y cuándo es esto? Tal día, dice, falta un montón. No. Inexorablemente ese día llega. Y hoy llegó. ¿Por qué? Porque decíamos el año pasado, decíamos, che, ¿cómo va a ser el tema este de la fecha electoral? Bueno, se fijó la fecha electoral, 1, 14 de mayo, y a partir de ahí se elaboró lo que se llama el cronograma electoral, y cuando empezamos a ver las fechas, ¿no?, para ir cumpliendo los pasos que hay que cumplir en ese cronograma, bueno, y vimos un 15 de marzo, fecha límite para la presentación de los frentes electorales en el tribunal correspondiente. ¿Y qué decíamos? ¡Qué lejos que está! Por favor, mirá cuánto falta, está lejísimo el 15 de marzo. Bueno, hoy es 15 de marzo. Llegó. Inexorablemente, como siempre, llegó este día y aquí estamos. En este momento estamos en el día de la presentación de los frentes, en plena batalla. Estamos en el corazón de la batalla, en el teatro de operaciones, como se dice, porque en cada uno de los partidos políticos hay movimientos terribles hoy. ¿Por qué? Porque a las 9 de la noche de hoy, a las 21 horas, cuando nosotros nos estemos despidiendo de nuestro 7 p.m., si Dios quiere, vencerá el plazo para que los frentes electorales hayan registrado su idea de participación, su intención de participación en la elección de la provincia de este año. El plazo es hasta las 21 horas, pero históricamente se sabe que siempre el Tribunal Electoral lo tiene que poner por una cuestión lógica. Dice, bueno, ¿y cuándo vence esto? Y dice, a las 12 de la noche, decían antes, ¿no? A las 12, a las 0 horas. Bueno, llegaba a las 0 horas, entonces recién aparecían los apoderados de los frentes, de los partidos, iban sacando la lengua, llegaban al Tribunal Electoral, accesando, y decía, no me dejé afuera, y pum, tiraban la lista bajo la puerta. Entonces, como llegaban todos contra la hora, contra el reloj, ¿qué le decían? Pidamos una prórroga para que podamos presentar. Y normalmente siempre se decía, bueno, mañana a las 9 de la mañana vence el plazo, se ampliaba el plazo. Entonces ahí, desde esa hora hasta las 9 del otro día, que tampoco se cumplía, después de las 9 lo pasaban a las 12 del mediodía, porque toda la vida fue así. Y ahora también se especulaba con la idea, con la posibilidad de que si bien el plazo, si se vence a las 9, 21 horas, 9 de la noche, lo van a extender. Desde el Tribunal Electoral, lo que se dijo, apenas se salió el tema del cronograma, se dijo, esta vez el plazo de presentación no va a variar, no se va a ampliar. A medida que pasaron los días, empezaron, no, pero el otro, bueno, al final, hasta ahora, habrá que ver qué pasa luego, porque quedan estas horas, estas horas son clave, definitivas. Entonces, lo que se sabe es que si eventualmente en la presentación de algún frente hay algún motivo muy, pero muy importante y justificado como para poder ampliar la presentación, se va a ampliar el plazo, pero solo será hasta las 23 horas de esta noche. Eso es lo que se dijo. Veremos. La cuestión es que estamos, como digo, en horas cruciales para ver cómo cierran los frentes. Y ayer nosotros le comentábamos a ustedes y les decíamos que en todos los partidos políticos
hay una delicadísima situación de problemas internos en los partidos, que ha hecho bastante complicado el tema del armado. Primero el tema interno en los partidos, pero después el armado en los frentes. Veremos finalmente qué es lo que sale en limpio de todo esto. Por supuesto que, como corresponde a un programa como el nuestro, va a estar en el Tribunal Electoral. De hecho, está llegando al Tribunal Electoral en este momento nuestro cronista, César Lazo. Así que en un ratito nada más, César Lazo, directamente desde el Tribunal Electoral, nos va a contar las últimas novedades en lo que hace a la presentación de los frentes. Hasta ahora se decía que eran 4 los frentes que estaban, pero en realidad eran 3. ¿Por qué? Porque había 2 que llevaban el mismo nombre. Y vamos a hablar de eso ahora. Ayer hablamos acá en 7 PM con el arquitecto Fernando Juane, a quien todo el mundo en la política y fuera de la política también lo conocen como el gallego Juane, que es un reconocido dirigente político del Partido de la Victoria, que habló con nosotros ayer diciendo que les pareció terrible lo que hizo el Oso Leavi, el presidente del partido, senador nacional, y lo que hizo el Rana Villa, diputado provincial mandato cumplido, junto con otros dirigentes, al intentar o pretender llevar el Partido de la Victoria y el Frente de Todos, el Partido de la Victoria y el Frente de Todos, al Frente Avancemos. ¿Sí? Hablamos con Juan ayer, nos dijo que le parecía que era terrible. Por eso es que ellos habían hecho una apelación, no una apelación, una presentación ante la justicia para que la justicia diga si estaba bien lo que habían hecho, si se ajustaba a derecho, digamos no. Y ayer nosotros, cuando estábamos acá, decíamos, bueno, en cualquier momento se expide la justicia. Teníamos la expectativa de que ese fallo salga antes que termine nuestro 7 PM ayer a las 9 de la noche. Terminamos 7 PM a las 9 de la noche y el fallo no salió. ¿A qué hora salió? A las 9:30. El juez Babio se ve que no escucha 7 PM. Doctor Babio, doctor Julio Babio, el juez federal con competencia electoral. El fallo se hizo público justo después que terminamos nosotros 7 PM. ¿Y qué dijo ese fallo? Le dio la razón contra lo que pensábamos, me incluía, yo creía que le iban a dar la razón a los que se habían presentado, pero no. La justicia electoral, en este caso el juez Babio, que es con competencia electoral, dijo: está bien que hayan inscrito el Partido de la Victoria, dentro del Frente Avancemos. A partir de ahí entonces que le complicó, y ya estaba complicado, pero se le complicó aún más el frente interno al Frente de Todos. El espacio interno se le complicó. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de la decisión judicial, el Partido de la Victoria tiene todos los argumentos a su favor para irse al Frente Avancemos y provocarle un verdadero dolor de cabeza al Frente de Todos, que hasta ayer y hasta ahora, hasta hace un rato, hasta antes que empecemos 7 PM, todavía no lograba la dirigencia, los distintos partidos, conformarlo al Frente de Todos para poder presentarlo. A medida que nosotros hablamos y pasan los minutos, nos acercamos más hasta las 9 de la noche, que es cuando vence el plazo. O sea que en este momento hay un intenso tránsito, una intensa tarea dentro de lo que es el Frente de Todos para ver de conformarlo, pero ya sin
el Partido de la Victoria, o al menos sin el Oso Leavi, sin Ramón Villa y otros dirigentes, que decidieron que ese partido, un partido nacido al amparo y el crecimiento que tuvo lo logró durante el kirchnerismo, de la mano de uno de los dirigentes del Partido de la Victoria, que fue su artífice en ese tema, que fue el hoy desaparecido dirigente político José Antonio Vilariño. El Gordo Vilariño, como lo conocíamos todos, un dirigente político muy reconocido, conocido en Salta, fue uno de los más importantes dirigentes que tuvo el Partido de la Victoria. Fue el mentor, el creador del Partido de la Victoria. Fue el que lo trajo a Salta, o vino a Salta con la idea de crearlo, allá en el 2003, cuando a nivel nacional aparece la figura de Néstor Kirchner, en ese momento un muy poco conocido gobernador del sur del país. Fue el Gordo José Antonio Vilariño quien llegó a Salta y dijo, hasta ese momento ellos dentro de lo que era el PJ, el Partido Justicialista, pero con diferencias en ese momento con la conducción del partido. Entonces, ¿qué dijeron? Tenemos que crear nuestro propio partido, que se va a llamar Partido de la Victoria. Y lo crearon. Y ahí, bajo la idea de José Antonio Vilariño, se empezaron a sumar otros dirigentes, entre ellos un muy importante dirigente del interior que se llamaba Sergio Napoleón Leavi, a quien todo el mundo conocía más como el Oso Leavi, intendente de la importante ciudad de Tartagal. El Oso Leavi se suma y tras de él se suman otros dirigentes que estaban en el peronismo algunos, otros estaban en el radicalismo, pero seducidos por esa propuesta que le hace Néstor Kirchner a la sociedad argentina, pero fundamentalmente a la dirigencia política, ahí comienzan a hablar de la transversabilidad. Y tras de esa transversabilidad, algunos dirigentes radicales se van al Partido de la Victoria. Acá en Salta, como lo hicieron en el orden nacional, uno de los dirigentes que se va del radicalismo y se suma a trabajar con Néstor Kirchner es Leopoldo Moró, el papá de la hoy presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, el marciano Leopoldo Moró, un reconocidísimo dirigente radical que fue uno de los dirigentes que más cerca estuvo de Raúl Alfonsín. Otro de los que se suma creyendo en este tema de la transversalidad es Julio Cobos, que había sido gobernador de Mendoza, nada más y nada menos. Julio Cobos también era radical, sin embargo se va. ¿Por qué? Porque cree en lo que le dice Néstor Kirchner. Creemos una nueva fuerza política, la hagamos transversal. Salgamos de los moldes tradicionales del peronismo, del radicalismo, y creemos otra cosa. Se va Julio Cobos, se va el marciano Moró, y se van otros dirigentes. En Salta, algunos de esos dirigentes también se van del radicalismo. Algunos que ya fallecieron acá en Salta, y otros que están en plena actividad política. Ese es el caso de Ramón Jesús Villa, a quien en el mundo de la política se lo conoce como el Rana Villa, que fue varias veces diputado provincial, en algún momento por el radicalismo, representando a su departamento Rivadavia, y después vuelve a la Cámara de Diputados, pero esta vez ya representando al Partido de la Victoria, y hoy el Rana Villa es un reconocido dirigente del Partido de la Victoria. Allí también en su momento recala otro reconocido dirigente del peronismo de Salta,
que consideran es el momento que tenemos que estar ahí, en ese espacio del Partido de la Victoria, y ahí se suma, por ejemplo, entre otros, Juan Carlos Fernández, a quien en el mundo de la política todos lo conocen como Quebracho, el Quebracho, el inseparable compañero en el caminar político de José Antonio Vilariño. Quebracho Fernández se suma también al Partido de la Victoria, trabajando codo a codo en el Congreso de la Nación y en el armado político en Salta del Partido de la Victoria, Quebracho junto a José Antonio Vilariño. Aparecen otras figuras como por ejemplo Hugo Olivares también, el ingeniero Villarruel, el Tomate Villarruel, un calificado ingeniero y profesor de la UNSA, el gallego Fernando Juan, con quien hablamos ayer, el arquitecto Juan. Bueno, hay un montón de dirigentes que se van al Partido de la Victoria y le dan volumen político, porque todos tenían un importante currículum, una importante actuación en la política de Salta, y son ellos los que le dan sustento al Partido de la Victoria. Y el Partido de la Victoria empieza a crecer, empieza a tener un protagonismo importante, hasta que, bueno, lamentablemente, el anteaño pasado, sorpresivamente, cuando nadie lo esperaba, fallece José Antonio Vilariño, el Gordo, querido amigo, más allá de la política, un gran tipo, para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo muy de cerca, una gran persona el Gordo, un gran tipo, más allá de la ideología política. Y ahí el Partido de la Victoria queda ya en manos particularmente de Sergio El Oso Liavi, que como digo, ya era un dirigente muy reconocido, era intendente en ese momento de Tartagal, una de las ciudades más importantes de la provincia. Lo más cercano, la última elección de senadores nacionales, Sergio Liavi se presenta en esa elección que se desdobla en Salta, se presenta como candidato a senador y le gana la elección nacional a lo que era Cambiemos, y por ese motivo es que el kirchnerismo, representado por el Partido de la Victoria, el Frente de Todos, incorpora dos senadores nacionales, que son el Oso Liavi y la señora Nora Jiménez, al Senado, y el tercer senador que le corresponde a la minoría lo ocupa el actual senador nacional Juan Carlos Romero. Pero bueno, volviendo al tema del Partido de la Victoria. Y el Partido de la Victoria entonces se constituye en un partido político importante en la vida de Salta. Hasta que después, algunos hablan de lo peor que le pudo pasar al Partido de la Victoria fue que se haya muerto el Gordo, refiriéndose a Vilariño. A partir de ahí hay un montón que te dicen, murió el Gordo y chao, empezamos con la Avenino abajo. Lo cierto es que hoy el Partido de la Victoria es un partido importante en la vida política de Salta. Nadie puede decir que el Partido de la Victoria, porque se ha muerto Vilariño, dejó de ser un partido importante. El Gordo le daba su impronta, era no un animal, era un recontra animal político, el Gordo José Antonio Vilariño. Y le ponía todo, el Gordo le ponía todo, pues se murió haciendo política, el Gordo, murió en la suya. Y hoy el Partido de la Victoria está en esta situación en la que, por ejemplo, el presidente del partido, el senador nacional Oso Liavi, Sergio Liavi, junto con el Rana Villa, junto con otros dirigentes, dice: nosotros no tenemos posibilidad de ciertas, como Frente de Todos en Salta,
de tener un protagonismo importante en la política. Entonces, ¿qué dice? La manera que tenemos nosotros de poder darle valor de nuevo al Partido de la Victoria es si jugamos en un frente que tenga chances de poder pelear por la gobernación. Por eso es que comienzan las charlas, y recuerdan ustedes una foto de un almuerzo, porque era el cumpleaños de los Oliavi, hay un almuerzo, donde en ese almuerzo confluyen distintas figuras de la política. Entre ellos, por ejemplo, José Urtubey. Por ejemplo, en esa comida, Cristina Fiore. Por ejemplo, en esa comida, Carlos Zapata. Entonces dijeron, che, ¿cómo puede ser? Mira, estos están en la idea de crear una alternativa política. Entonces salieron todos y decían, no, mentira, era el cumpleaños del oso, y qué sé yo. Bueno, los que dijimos que ese era el inicio de un nuevo espacio político en Salta, no nos equivocamos. Y no lo dijimos cuestionando, sino dando un dato de la realidad. Porque para quienes tenemos, como en mi caso, más de 37 años de periodismo político, y uno lo mira y como dice, yo a los Rengos los conozco de sentado. Como dice ese dicho popular, no, a mí no me venga con eso, yo a los Rengos los conozco de sentado. El tipo está sentado y el bicho te dice, ese que está sentado ahí es Rengo. ¿Y cómo sabes si no camina nada? Yo a los Rengos los conozco de sentado. ¿Y qué dijimos? Al menos yo lo planteé acá, pero no fui el único. Dijimos, no, ese es un nuevo espacio político. No me equivoqué, no nos equivocamos. Hoy ese nuevo espacio político se llama Avancemos. Y está hoy como uno de los frentes que va a competir por la gobernación y por la intendencia capitalina. Porque después, a ese espacio sorpresivamente se le suma ahora Patria, el partido creado por Alfredo Olmedo. Entonces algunos decían, pero ¿cómo se te ocurre que Carlos Zapata, presidente de Ahora Patria, partido creado por Alfredo Olmedo, Zapata con una posición pública de estar en la vereda del frente en serio de lo que es el kirchnerismo, va a terminar acordando con el kirchnerismo? Y sin embargo terminó acordando con el kirchnerismo. Y otro que decía, no, ellos nunca van a acordar, era Salta Independiente, el partido creado por los Biela. Sin embargo, Salta Independiente, que estaba en la antítesis, allá en la otra punta del kirchnerismo, más aún de la Cámpora, terminan acordando con el kirchnerismo y la Cámpora, que está representado nada más y nada menos que por el doctor Emiliano Estrada. Emiliano Estrada, que es un cuadro político formado en super cuna política y particularmente en el peronismo, y luego, por su formación profesional, termina relacionado muy cercanamente con la Cámpora, a través de figuras como la de Guado de Pedro, a través de figuras como la de el propio Máximo Kirchner. ¿Y por qué? Y porque Emiliano Estrada se formó políticamente ahí. Así que bueno, y se formó eso, y hoy están en ese frente, que vamos a ver, ya está presentado, pero vamos a ver qué novedades hay con respecto a ese tema.